Buenos días, hermanos. Otra vez estamos aquí en Café con Dios, martes 10 de junio del 2025. Miren, estamos haciendo una introducción al libro del Apocalipsis. Y no vamos a tomar más tiempo que hoy para eso, para mañana iniciar ya nuestra reflexión por capítulos. Lo que queremos hacer es dar unas pautas para que cuando usted tenga su estudio personal del libro, cuando esté leyendo, tengo algunas generalidades que para tomar en cuenta para evitar eh, más confusión de la que podamos tener. El grupo les he enviado algunas bosquejos del libro y envié también los significados de los números para que cuando aparezcan, vayan apareciendo los números, más o menos sepan de qué se trata. Pero quiero extenderme un poquito en eso de los símbolos. ¿Sí? Rápidamente aquí en Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 al 20, 12 y 20, ¿no? Eso ayer lo consideramos brevemente. Eh, Al hablar de símbolos, una de las normas que debemos respetar en cuanto al libro del Apocalipsis es que los símbolos algunas veces se destacan explícitamente, como en este caso. Por ejemplo, dice, en el versículo 12 dice, me volví para ver la voz del que me hablaba y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y luego en el versículo 20 vuelve y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí dice, pues, el símbolo lo aclara de una vez el contexto. ¿Ok? Luego allá en Apocalipsis 5:8 dice, las copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. O sea, es una imagen que parece y un símbolo que parece, pero también el libro nos ofrece el sentido, el significado. A veces el contexto nos ayuda. En el capítulo 1 del Apocalipsis dice que los 7 espíritus representan al Espíritu Santo. ¿Ok? Normalmente en las literaturas apocalípticas, un cuerno significa poder. Eso para que vean que este, entrando en contexto. En Lucas, inclusive en los evangelios, hay muchas expresiones apocalípticas, imágenes. Jesús en Lucas considera a Herodes una zorra. ¿Eh? No es una zorra como el animalito, sino en cuanto a la astucia y todas esas cosas, ¿no? Entonces, hay algunos principios hermenéuticos que debemos eh, considerar, tener muy pendientes, ¿no? La primera es armonizar el símbolo con la figura que, que refiere. Aquí se dice, por ejemplo, cuando hablábamos de la zorra, este, eso es lo que le dije hace un momento. Pero cuando habla de los candeleros, ¿para qué sirven los candeleros? Candeleros sirven en aquellos tiempos, y es el desafío para los cristianos, en el sentido de dar luz, de iluminar. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, ustedes resplandecen como luminares en el mundo, también dice Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Esa es la primera, armonizar con el objeto. Si habla de candelero, pues tiene que ver con luz. Si habla de olla, tiene que ver con el que contiene una olla. La segunda es que hay que evitar sacar de la figura más significados de los que el mismo texto pretende explicar. Una figura expresa normalmente una sola idea. Por ejemplo, las ovejas. Oye, entonces las ovejas no sé qué, la gente se pone a inventar. ¿Ok? En Juan capítulo 10 dice que el pueblo de Dios se le llama ovejas. Entonces, si Jesús mismo llamó al pueblo de Dios como unas ovejas, sus discípulos unas ovejas,
Este, eso es lo que tiene que ver y hay que darle el sentido, que el pueblo de Dios no es que tenemos lana y comemos pasto, no, señor. Entonces, al estudiar eso sí tenemos que tenerlo muy pendiente. Al estudiar Apocalipsis, debemos buscar, y eso es lo que vamos a hacer aquí en Café con Dios, debemos tratar de buscar el significado del mensaje y no dejarnos absorber excesivamente por explicar cada detalle de lo que aparece. Lo importante es el mensaje completo. ¿Sí? Y una más que me parece pertinente es que nunca interprete un pasaje, un pasaje figurado, por supuesto, de manera que contradiga otras partes de las escrituras. La Biblia no se contradice y el Apocalipsis menos. ¿Eh? O sea, este, para explicar eso podemos ver lo que algunas doctrinas que señalan que cuando habla de los 144.000, que señalan que ya el cielo está lleno, que están esos 144.000, que son de ellos, por supuesto, y que ya los demás van a vivir en la nueva tierra, que el cielo está lleno. ¿Ok? Eso contradice muchos textos. Por ejemplo, en Juan, cuando Jesús dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya se lo hubiera dicho. Yo voy a ir a preparar el lugar para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Fíjense qué cosa. ¿Y para qué quiero estar aquí en la nueva tierra? Yo quiero estar con el Señor. Listo. En primera de Pedro dice que nosotros somos llamados a participar con Él. Este, dice que Dios nos ha dado grandísimas promesas. Participamos con Él de la naturaleza divina para estar con Él justamente. Entonces, Apocalipsis 7:9 mismo dice que vi el cielo y vi una gran multitud. O sea, la gran multitud estaba en el cielo. Y el mismo Apocalipsis 7 más bien dice que los 144.000 están en la tierra, los cuatro puntos de la tierra. Entonces, cuando vayamos al capítulo 7 pues vamos a estar hablando de eso. Entonces, estas son generalidades que tenemos que considerar. Ahora, aquí ya para terminar esta introducción, ¿no? El tema del libro del Apocalipsis es la victoria del cristianismo. Desde el principio comienza así. ¿Ok? La palabra victoria aparece por lo menos 17 veces en el libro. Venciere, victoria, vencedor, vencer. Aparece muchas veces enfatizado en el libro. En el mensaje a las iglesias, en el capítulo 2 y 3 del mensaje de Éfeso, Pérgamo, todas esas, Filadelfia y todas ellas, en cada mensaje a cada iglesia de Asia aparece la promesa al que venciere. Le daré un nombre nuevo, le daré el maná escondido, le daré columna del pueblo, se lo convertiré en rey, gobernará, cosas así. Al que venciere. Promesas permanentes. Entonces, cuando se habla de victoria y de vencer, se habla de un conflicto, de una guerra, de que, como decimos aquí en Venezuela, la pelea es peleando. Entonces hay que vencer, y si hay una promesa de vencer, entonces que la victoria es posible. Eso es lo que contiene el libro. ¿Ok? En el capítulo 5 versículo 5 se describe a Jesús como aquel que ha vencido. Y déjeme aclarar algo de una vez, que eso es no solamente para Apocalipsis, sino todo el mensaje de la Sagrada Escritura. Las victorias y las luchas no resultan como el mundo los concibe, como lo concebimos aquí. Jesús venció al morir en la cruz, al ser inmolado. Cualquiera dice, no, pero murió, ¿cuál victorioso si lo mataron? Bueno, inclusive cuando Jesús muere en Marcos capítulo 15, el centurión lo ve morir, dice, cuando vio que murió así, el centurión exclamó,
verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, como un pagano reconoce a Jesús como Hijo de Dios cuando muere, cuando muere en una cruz donde los romanos justiciaban a los delincuentes o que era tropezadero para los judíos. Sin embargo, dice, el mismo pagano dice, este sí era el Hijo de Dios. Paradojas de las Escrituras. Jesús venció. ¿Ok? En el capítulo 6 versículo 2 dice que Jesús salió venciendo para vencer. En el capítulo 12 dice que los cristianos han vencido. ¿Y han vencido a quién? Pues han vencido a Satanás. ¿Cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Cuando leemos en Romanos 8:35 en adelante, cuando habla de quién nos separará del amor de Cristo, peligro, espada, persecución, hambre, desnudez, muerte, dice, en todas esas cosas, dice el texto, no es que nos va a librar de las tribulaciones y del hambre y en medio de estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó. Entonces los cristianos vencen en el capítulo 12. El capítulo 15 habla de una iglesia triunfante. Capítulo 21 al final dice, el que venciere, dice, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ese es al final el tuétano del Evangelio, la buena noticia. El mensaje del Apocalipsis, eso para entrar ya en materia mañana, tiene tres partes principales. Hace unos años, Alberto Acosta nos dio una serie de estudios sobre el Apocalipsis. Y él hablaba del Apocalipsis como el periódico del oculto, las crónicas de lo que no se ve. Entonces el mensaje tiene tres partes. El primero que es el conflicto entre el bien y el mal. Punto. La segunda parte es la aparente derrota del bien. Y la tercera es la victoria final del bien. Entonces, pueden examinarlo un poquito si quieren en el capítulo 11, del versículo 7 en adelante, donde aparecen las tres cosas. Pero en el Apocalipsis y en la vida misma, cuando estamos luchando y vemos que gente cae y se pierde y tal, es derrotada, eh, pareciera como que estamos perdiendo. Es como si estuviéramos en una guerra, en unas batallas, dando plomo. Entonces uno ve que muere uno que allá le quitan la pierna al otro, qué sé yo. Cuando uno ve tanta sangre alrededor, tanta desgracia alrededor, uno cree que estamos perdiendo. Pero en el búnker, allá donde están los comandantes, donde tienen toda la guerra ahí, donde ven todo el panorama, ellos dicen, estamos ganando. Esto es el Apocalipsis. ¿Ok? Una crónica de lo que no podemos ver, pero que finalmente la victoria final es del bien. Y este mensaje, hermanos, este, es el mensaje del Apocalipsis, pertinente en todas las épocas, en países donde hay restricciones de libertades, donde tenemos restricciones de algunas libertades, o en países que no las tienen. Este, todavía la idea es que nada nos abrume. Hay gente que puede estar libre de la parte política, de la parte de eso, pero son abrumados por cualquier otra cosa. ¿Sí? Y este libro, hermanos, vamos a leerlo con ese ánimo de recordarnos, ¿no? De animarnos. Si no nos protegemos del desánimo, podemos llegarnos a sentirnos tentados a dejar de luchar y a dejarnos llevar por la corriente del mal. Esto es lo que hace Satanás muchas veces, tratar de desanimar a la gente para que no obedezca, ¿ok? De, con engaños, decir, no, todo está bien, no necesitas hacer nada. No, mucho cuidado, eso es peligroso, eso es peligroso. Hay que estar atento a las escrituras siempre, no desanimarnos,
Está pendiente de que Jesús está trabajando con nosotros. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Pero deja que Jesús haga la obra. No te resistas. No nos resistamos nunca a eso. No, no pensemos que ya acabé, ya este es el resultado. No, Señor. La pelea peleando y la pelea hasta el final. Amén. Vamos a orar. Vamos. Entonces mañana comenzamos con el capítulo 1. Entonces les ruego que se anoten los que están interesados en aprender y en enseñar. Vamos a orar.